cuestión de las investigaciones criminales, de la genética, de cuando uno quiere descubrir un crimen, así que tenemos dos especialistas del lado más duro, como Gastón, que es criminalista, pero también es escritor, y del lado más de la literatura y la narrativa, como Rodolfo, así que está bueno que tenemos un poco de las dos visiones. Entonces, para empezar, quiero empezar con Gastón, preguntarte justamente cuando ves series como Criminal Minds, Dexter, etc., ¿qué es lo más lejano en realidad que has visto entre lo que muestran, que obviamente es algo que le puede atraer al espectador, versus la realidad de tu trabajo de criminalista forense? Bueno, gracias primero a todos, gracias a Alicia por la invitación, la verdad que es un honor estar hoy acá compartiendo con ustedes. Y respondiendo a tu pregunta, primero yo diría que así es ahí, un poco le tenemos que agradecer los criminalistas, los forenses en general, porque antes de la fiebre de estas series como CSI y todas las que vinieron después, los forenses la verdad que teníamos un papel bastante chico y a veces hasta inexistente en las series y en la realidad, porque si ven series anteriores a eso, el forense, primero, ¿qué forense aparecía? ¿Qué forense se les viene a la mente? El médico forense. Y en realidad, forenses somos todos los que intervenimos en una investigación. Está el antropólogo forense, está el entomólogo forense. ¿Por qué? Porque la palabra forense deriva de forum, que quiere decir aplicado a los tribunales. Entonces, cualquier conocimiento que sirve a la justicia es forense, ¿sí? Entonces, y antes de CSI había un tema de que el forense, para ir a la ficción primero, tenía un papel muy chiquito. O sea, en las series el investigador en algún momento iba y entraba a la sala de autopsia, le preguntaba ahí de qué murió, murió de esto. Pum, ahí se terminaba nuestro personaje. Era totalmente secundario. Y en la realidad tampoco había una idea del perito o del perito forense. Yo me acuerdo cuando estudiaba criminalística, yo encima fui de la primera generación de criminalistas civiles, porque en Argentina, si no eras de una fuerza de seguridad, no podías estudiar criminalística. Yo me acuerdo que me decían, ¿qué vas a hacer? ¿Policía? ¿Abogado? O sea, todavía no estaba la figura del perito, y CSI y las series que vinieron después ayudaron un poco. Hoy en día la gente ya sabe que esos que van todos vestidos de blanco y que levantan huellas y que levantan algún elemento y un arma y demás, son los criminalistas, ¿sí? Entonces, primero que nada, le tenemos que agradecer un poco a CSI. Después me parece que instalaron una idea bastante alejada de la realidad. Pues si ustedes ven CSI, el mismo protagonista va al lugar del hecho, está en la autopsia, interroga a testigos, interroga a un sospechoso. Y la verdad es que los criminalistas hacemos por lo general alguna parte de eso, ¿sí? O estamos en el laboratorio de balística, o como yo que estoy en la morgue, o nosotros los criminalistas jamás interrogamos a personas, eso lo hace el fiscal. Entonces, por ahí instaló una idea que esto que vos me decís, por ahí que es lo que veo más alejado de la realidad. Y es eso, el papel multidisciplinario, cuando en realidad somos un eslabón de toda la cadena. No hacemos todo. Aparte, pues no podríamos, pues habría que tener un conocimiento, nos especializamos en algo, y esa es la parte que hacemos nosotros. Claro, por eso la serie tiene al protagonista, que si no tenés que tener 6 protagonistas, así que ya es demasiado para la serie. Entonces, es un el recurso principal sabe más, todo. tal cual. Buenísimo, gracias Gastón. Bueno, Rodolfo, en tu caso, leí una de tus novelas y también tiene bastante de esto de realismo forense o investigación. ¿Cuánto te apoyás en eso versus la literatura narrativa, la parte narrativa, que también es lo que hace que sea interesante para el lector? Bueno, primero quería agradecer también a Alicia y a todo el equipo por la oportunidad de asistir a esta primera Semana Negra de Miami, que esperamos que se convierta en una tradición anual. También quería decirle que estoy contentísimo de estar
rodeado de estos dos escritores. He tenido la oportunidad de empezar a leer la novela de Matías, que además de moderador es también escritor, una novela que se llama Dolores, y que me atrapó y me demuestra que el suspenso no está solamente en las novelas policíacas, porque es una novela, un relato familiar, y yo estoy loco por seguir enterándome. El suspenso, en definitiva, es lo que el lector logra transmitirle el autor, le logra transmitir al lector para que el lector siga interesado en averiguar. Igual el libro que lo detuve, empecé a leer un libro de Gastón, y lo detuve porque me di cuenta que como escritor policíaco me estaba aportando tantos datos sobre cómo se lleva desde el punto de vista de los peritos una investigación, que yo decidí parar el libro y empezar otra vez por el principio y anotar, porque esos pasos me podrían servir para mí. Quiero aclarar que la novela no es un tratado sobre los peritos, porque la novela tiene unos elementos que de pronto rompen lo que parece que ser un trabajo metódico, con unas sorpresas que también te dejan súper interesado. Dicho esto, hablando ahora del tema, pues resulta que cuando yo empecé a leer novelas policíacas hace muchísimos años, hasta los niños chiquitos sabían que se quedaban las huellas digitales, que es un elemento, o sea que cuando empecé a escribir literatura policíaca, obviamente tenía que tener en cuenta las huellas digitales y otras cuestiones de transología, también algo por las películas uno sabía sobre las autopsias que se hacían. Hubo algo extremadamente casual cuando yo estaba preparando mi primera novela, No es tiempo de ceremonia, que iba yo de La Habana a Barabacoa, que era donde yo vivía, en una guagua, o sea, en un autobús, y al lado un joven que también estaba estudiando en la universidad. No nos conocíamos apenas, empezamos a hablar, y él era un periodista que el primer trabajo que había hecho para su carrera de periodismo era ir a un laboratorio de la policía. Y entonces él me dijo, yo le dije, estoy escribiendo una novela policíaca, y él me dijo, a mí me dieron un librito. Así, cuando me dijo que le habían dado un librito que le decía cómo era, qué hacía el equipo de los peritos cuando llegaba a una casa, le dije, si tú me lo puedes prestar, y dice, te lo regalo, vamos para tu casa ahora mismo. Y entonces, en vez de bajarme la parada de mi casa, fui a la casa de él y cogí el libro, y yo escribí No es tiempo de ceremonia, siguiendo lo que decía el libro. Cuando el jurado se leyó el libro, el jurado pensó que yo sabía algo de cuestiones policíacas, y eso fue una gran fortuna, porque eso le dio una base de no ficción, aunque los elementos eran de ficción, a toda la primera parte del libro. Lo decía CSI, se murió una vecina al lado de mi casa hace unos 4 o 5 años, y vi el camión que decía CSI y me sentí que yo estaba dentro de porque nunca lo había visto, ese camión estuvo ahí como 5 o 6 horas, porque la señora se había muerto sola, se había caído, se había dado un golpe en la cabeza, y ahí me di cuenta. Ellos tienen que pensar y averiguar si alguien entró, si alguien la golpeó, y tienen que examinar todo. Los escritores policíacos, si somos responsables, tenemos que tener en cuenta esos elementos de los que estaba hablando Gastón. Porque si no, los espectadores, que de hecho los que ven las series y los que leen libros, están siendo alimentados por determinados elementos de los que trabaja Gastón. Entonces ya cualquiera de nosotros tiene una idea de las cosas que se deben hacer, y si una novela falsea eso o una serie lo falsea, nos vamos a dar cuenta de que están truqueándonos la realidad en beneficio de algo que quiere ese autor que ocurra. Por lo tanto, sí tenemos que tener muy presente y adaptarnos a la historia que nosotros tenemos para que la novela parezca que sea verdadera. Buenísimo, muchas gracias. Gastón, justamente hablaba Rodolfo de tu novela, que yo leí la última de la saga de Santiago Soler, Fuego Fatuo, que me interesó muchísimo porque te metes mucho en el detalle de la investigación de los cuerpos, que tiene un poco de morbo, pero también tiene mucha cuestión científica. ¿Cómo equilibras esa parte de la ciencia forense con el suspenso narrativo que querés darle a la novela para que también sea entretenida y obviamente uno quiere saber qué va a pasar?
Yo trato de que los elementos que incluyo en las historias, justamente no tiene que ser un tratado, porque no es literatura para gente que está en el tema. La idea es que lo pueda leer cualquier persona y entienda, y mi idea es que lo que yo aporto de la parte más técnica es que haga la historia. Si es algo que no ayuda a la historia o que no aporta, es más, con el tiempo he recortado bastante. Por ahí, si vos lees de mi primera novela hasta la última, hasta Fuego Fatuo, vos justo empezaste por la última. Pero en la primera por ahí tenía mucho más de técnica, y me acuerdo que mi editor en ese momento me dijo, estaría bueno que recortemos un poco tanta técnica, porque como... y me pasaba que lectores por ahí me leían y me decían, me gustó la novela, pero como mucho dato técnico. Y había otra gente que me decía, lo que más me gustó, todo lo que contabas, pues yo no lo sabía. Entonces dije, bueno, tengo que buscar un término medio, o sea, no eliminarlo, pero tampoco irme de datos técnicos, porque va a pasar que hay un 50% que se aburre. Entonces ahí busco como el equilibrio. Buenísimo. Y también hablando de tu novela que mencionabas recién, Tiempo de Semanas, también la leí y me resultó muy interesante, y sobre todo valoro el hecho de que la escribiste en los años 70. Obviamente hoy es muy fácil conseguir información de lo que sea, y como decía Rodolfo, con un librito que hablaba de cómo es la investigación, pudo escribir la novela. Y en ese sentido, ¿cómo pensás que cambió la novela policial desde los 70 en adelante, ¿no? Porque estamos bastante lejos de ese momento? Bueno, de entrada, como se dijo en una mesa aquí, eso se ve cuando ves una película de los años 80, nadie usa un teléfono, y ahora ves cualquier serie y el policía usa un teléfono como el que usamos nosotros. O sea, no hay un aparato especial para que el policía recibe las fotos que le manda el forense, toda la información, un documento que encuentra otro detective que está trabajando, y todo lo está recibiendo en el momento. Eso implica otra forma de pensar. En las películas de serie negra de los años 40, para poder hablar por teléfono, el detective tenía que llegar a una casa o tenía que ir a un teléfono público. La celeridad que da ahora eso, a veces es una ventaja, a veces no lo es si uno quiere demorar la trama. Una de las cosas que me he fijado en series, por ejemplo, La Ley y el Orden, en la serie de la policía de Chicago, es cómo hacen que avance la acción de una forma artificial, y sin embargo uno como espectador y yo mismo tienen que pasar días para que me dé cuenta que me están truqueando. Están el detective principal, la acción llegó hasta un punto y en ese mismo momento entra alguien de la oficina y le dice, me acaba de llegar un documento que dice tal cosa, me acaba de avisar de la oficina. O sea, siempre entra una persona que aporta algo para que la acción siga adelante. Inconscientemente nosotros estamos siempre evaluando como espectadores hasta qué punto eso es lógico o no, y lo digo porque estuve viendo una serie por la noche en Netflix con mi esposa, y llegó un momento desde el primer capítulo que le dije, pero ¿por qué no han sacado el ADN del timón del auto que el asesino lo estuvo tocando? Y sí, y pasa 4 capítulos y ya la serie me tenía mal, porque era falsa. Entonces al final se le ocurre a alguien decir, quizás el ADN esté, y yo digo, ¿pero cómo va a decir eso? Ahora, eso no puede ser, es una falta de respeto eso. Entonces uno deja de respetar las series, igual que deja de respetar esas series en las cuales de pronto una mujer entra en una casa que no es la de ella y baja al sótano y ahí le pasa algo. Tú dices, pero esta es estúpida, ¿cómo va a bajar al sótano ella sola? Así. Y no prende la luz, nunca prende la luz. Entonces, uno, si se respeta como autor, uno tiene que pensar en que los espectadores y los lectores son también inteligentes. La única diferencia es que la página que yo escriba, ustedes la leen en 1 minuto, y yo tengo la ventaja de que yo puedo haber estado meses trabajando esa página. Por lo tanto, esa página no puede tener fallo. Y lo que dice Gastón es totalmente cierto. Tiene que haber una verosimilitud en lo que está pasando, y de alguna forma, por todo lo que hemos visto, todos nosotros como espectadores tenemos una idea.
Claro que el libro de él lo que me aportó es una riqueza tremenda, porque él sabe 10 veces más que nosotros, es un experto en eso, pero por lo menos nosotros tenemos una idea ya de lo que es obviamente la huella, lo que es el ADN, lo que la autopsia puede revelar, porque estamos viendo serios, o sea, no somos espectadores que estamos enterándonos en ese momento, tenemos una idea y está en la habilidad del escritor dosificar esa información. A veces te dice, sí, mira, el ADN está contaminado, entonces no podemos saber. Bueno, es un recurso, no sé si será cierto, pero es un recurso que está utilizando porque el ADN es tan revelador que no habría novelas. Sencillamente tocaste aquí y ya te descubrieron al día siguiente. Entonces hay que truquearlo, para eso tiene que ser bien elaborado y bien pensado. Gracias. Después tengo una pregunta sobre eso, pero vamos después porque hay algo interesante para charlar ahí. Gastón, recién me comentabas un poco antes de empezar que en alguna de tus novelas usaste un caso real. Quería preguntarte si querés contar y sobre todo si hay algún caso que no hayas contado pero que te marcó y que pueda ser el germen de una nueva novela, sabiendo que cuando un caso es real a la gente también le atrae un poco más, ¿no? Sí, por lo general no suelo tomar un caso completo y decir, bueno, se va a basar en este caso. Por lo general hay detalles que me gustan de algunos casos y de casos por ahí que me tocan en el trabajo, que son particulares. Digo, bueno, esto por ahí estaría interesante como para una historia o dispara una idea para una historia. Pero hubo un caso que en Argentina fue muy conocido en el año 94, ¿no? Ayúdame si no me... que fue la masacre de Flores, que fue una casa que incendiaron con toda la familia adentro como parte de una venganza. Y ese caso me acuerdo que en su momento me impactó mucho, a mí con 15 años en ese momento, y siempre me quedó dando vueltas en la cabeza y dije, algo tengo que escribir referente a esto. Y en mi tercera novela, Error de Cálculo, parte de esa premisa, ¿sí? El caso comienza así, con el incendio de una casa, con toda una familia que muere, y la pregunta es, ¿quién mató a esta familia y por qué? ¿Cuál sería el motivo para matar a toda la familia? No usé todo lo demás, ese fue solamente, me sirvió como de puntapié, de disparador nada más, pero bueno, fue creo el único que tomé así un caso que tuvo mucha trascendencia. Pues en general tomo detalles de casos que tengo en el día a día, eso sí. Buenísimo. Rodolfo, ganaste múltiples veces el premio de Gijón. ¿Qué pensás que hace que un cuento policial funcione en pocas páginas como para que atraiga y realmente tenga éxito? Sabiendo que quizá en una novela uno puede desarrollar mucho más los personajes, mucho más la historia, en un cuento es más difícil. Antes de mi primer premio en Gijón, yo había escrito cuentos policíacos, pero no tenía el problema del límite, porque se publicaban en antologías o en libros de cuentos que yo mismo escribí y podían tener cualquier extensión. Pero la Semana Negra de Gijón exigía en cierto momento que el libro tuviera un máximo de 10 cuartillas y en otro momento que tuviera un máximo de 7 cuartillas a 2 espacios. Esto es muy corto, entonces yo siempre digo que la necesidad lo obliga a uno. Yo estaba viviendo en Cuba, eso lo daban en divisa, significaba muchísimo y yo tenía un año para que se me ocurriera un cuento que pudiera ganar. Entonces me obligaba a mí mismo a estar buscando una historia que fuera lo suficientemente fuerte. También tenía que tener en cuenta que eso pasaba 2 filtros. El primer filtro era los organizadores del concurso eligían los 5 cuentos finalistas que querían 7 cuartillas nada más porque lo iban a publicar en el periódico de la Semana Negra y no cabían más. Bien, pero después de los escritores que iban ese año, escogían a 3 escritores para que se leyeran esos 5 cuentos. Entonces yo tenía que escribir un cuento que pasara ese primer filtro y después que impresionara a escritores policíacos. O sea, no era un jurado común, era un jurado de escritores policíacos. Eso hizo que yo escribiera unos cuentos que después Paco Taibo, en el prólogo del libro donde salieron, dijo que eran todos cuentos experimentales.
cómo resolví el problema del tiempo. En general, me di cuenta que si yo escribía una especie de monólogo, podía poner más información, porque cuando tú estás escribiendo diálogo, cada diálogo es un renglón, mientras que en el monólogo la persona está hablando, yo podía poner todo un monólogo que era una página completa. Después en otro cuento descubrí cómo usar un monólogo indirecto, o sea, es la voz omnipresente, omnisciente, pero que dice: fulano pensó, a partir de que yo decía fulano pensó, dice fulano pensó que no debía entrar en la casa porque, y ahí empieza el pensamiento, quién estaría ahí, y si venía su esposo y lo descubría, y por ahí y ya el lector asume que todo lo que tú estás describiendo es el pensamiento de esa persona. Entonces así pude hacer casi todos los cuentos que ganaron la Semana Negra, son monólogos. Pude hacer cuentos que daban mucha información porque todas las líneas estaban llenas en siete cuartillas. Excelente. Vamos con una pregunta para los dos, que un poco lo estabas hablando recién, pero creo que puede ser un lindo debate. En las novelas, por ejemplo, la que mencioné antes tú, El tiempo de ceremonias, hay algunos recursos que en esa época se podían usar, tenías que usar un teléfono público o solamente había teléfonos fijos. Con el avance de la tecnología, de la genética, incluso de la inteligencia artificial, la Big Data, ¿cómo piensan que eso puede transformar el género policial sabiendo las posibilidades que hay ahora a la hora de investigar? Yo acabo de en este momento, en el mes de mayo, acabo de escribir una novela que algunos amigos míos que están aquí la han leído. Todavía la novela está en etapa de revisión y es una novela que se desarrolla en la actualidad. Y realmente no me fue difícil adaptarme, porque es que nosotros estamos viviendo en esa vida, o sea, estamos viviendo con el teléfono todo el tiempo, las comunicaciones son instantáneas y llevamos años, no sé cuántos años llevaremos con el teléfono inteligente, 7, 8, 9 años. 15. Oye, sí, es posible. Y realmente también las series que estamos viendo lo utilizan también. Más bien me pasa lo contrario, que cuando veo una película de los años 80, en los años 80 ya yo tenía 40 años, y cuando veo esas películas veo que esa gente, como te digo, no tienen el celular, además no tiene, el detective no tiene el ADN, le llega algo que le llega por fax. Recuerdo una película con Kevin Costner que empieza a salir la cara de él, una que se llama No Way Out, que la cara de él empieza a salir con que es la cara del culpable y empieza a salir poco a poco y él logra irse del lugar hasta que la cara llegue a salir. Eso no, ya ahora los niños de ahora no mandan una foto directa y ya quedó preso. No lo entenderían. Entonces realmente no me fue difícil porque esa es la realidad que nosotros estamos viviendo. Más bien lo extraño me resulta que cómo que vivíamos antes. Claro, yo creo que se van a ir actualizando o sea, las tramas van a ir cambiando con las nuevas tecnologías. Por ejemplo, ahora hay muchas novelas criminales que tienen todo el tema de los crímenes cibernéticos, esto de la inteligencia artificial va a generar también toda una nueva, así como en la realidad cada vez hay muchos laboratorios que han ganado espacio. Nosotros, por ejemplo, en nuestro edificio, antes la parte informática era un cuartito, y informática ahora es casi toda la planta baja. ¿Por qué? Porque todo hecho tiene un teléfono celular, una tablet, o sea, hay un montón de cosas que intervienen en un crimen y que hay que analizar y que hacen que necesite más espacio, más gente, y entonces yo creo que la novela también se va a ir migrando a los avances que aparezcan. Hasta que la inteligencia artificial mate a y después será luchar contra Terminator. La ciencia ficción ya directa. Y hablando un poco de también los temas éticos que también tienen que ver con la inteligencia artificial, sabemos que a la gente le gusta el morbo, ¿no? Por eso vemos tanto true crime, nos interesan las historias reales.
¿Piensan que hay algún dilema ético entre contar una historia real o inventada incluso y la morbosidad que puede generar que sea algo muy cruento de cara a los espectadores o no? Si hay algún dilema ético en donde estamos contando una historia que puede ser real y quizás es muy cruento, muy morbosa, o hay total libertad, piensan, en el género policial para escribir lo que sea. Yo nunca he utilizado nada real y pienso que sí, incluso hay problemas legales con utilizar elementos reales, o incluso si utiliza un personaje ficticio que es demasiado parecido a un personaje de la vida real, te pueden demandar. Pero recuerdo que en Cuba la gente me decía, sí, seguramente que algún amigo tuyo que tú conozcas, policía, te da información. Realmente la información de la vida real sirve poco para un escritor de ficción. Quiere decir, los hechos de la vida real pueden ser apasionantes porque son de la vida real, pero literariamente no sirven. Un policía te puede contar un caso y no es suficientemente entretenido cuando te lo cuenta que cuando tú lo tienes que inventar. Entonces, no me he visto nunca en el caso de emplear algo real. Lo real es que trabajo con las circunstancias de nuestras vidas. O sea, todo lo que ocurre a los personajes tiene que ser creíble para el lector. Pero pienso que sí, que éticamente hay que tener mucho cuidado si uno utiliza algo de la vida real. Sí, en mi caso podría caer fácilmente en el gore o en la cosa efectista, pero no me gusta. Si en un capítulo hablo de una autopsia o algo, es muy desde el punto de vista médico y muy por arriba, pues justamente tampoco es la idea graficar, sino que bueno, justo en esa escena, porque muchas veces, como mis novelas se apoyan mucho en lo que es la ciencia forense, es importante por ahí que un dato aparezca durante la autopsia y demás. Entonces, si me sirve para ese fin, lo pongo, y no de una forma truculenta. O sea, trato de hacerlo lo más... Pues sé que lo puede leer alguien que le llame la atención eso, como alguien que no. Entonces tengo que volver a encontrar ese punto medio en donde el lector le sirva lo que le estoy diciendo y que no le choque. También porque no busco por ahí hay alguna literatura que busca como esa cosa del impacto. Yo por ahí no, está en otro lado que siga la pista. Si me sirve hasta ahí. No, es que oyendo hablar a Gastón, ahora pienso que Gastón está en tremenda desventaja con los escritores que no conocemos todo lo que conoce él, porque como lo que yo conozco es lo que pueden conocer ustedes, yo puedo quizás dar una información sobre algo forense que realmente no debía estar antes de otra información. O sea, la secuencia en la cual se van recibiendo las informaciones, ya sea de los peritos que estuvieron en el lugar de trasología, yo lo tengo un poco borrado, como probablemente lo tengan todos, pero él está totalmente presionado, porque si tú pones algo de eso, tú tienes que ponerlo exactamente como es, quizás por una enfermedad profesional tuya, pero además tus compañeros te van a decir, eso es una mentira. Por eso, yo tengo que pensar que me puede leer alguien que no sepa nada del tema, como alguien que sí, y los dos tienen que decir, está bien escrito, no hay ningún error, o nada me llama la atención. A mí me pasa, calculo que le debe pasar a todos, que cuando miran una serie, hay cosas que uno dice, no es así, o te asesoraron mal, no. Pero yo ahora como que me tranquilicé con ese tema. Antes yo tenía como esa cosa de mirar y encontrarle como, no, eso no está mal, no, eso no es así. Y ahora como que digo, bueno, es ficción, tampoco tiene que ser un 100% mostrar la realidad. Sí me molesta cuando muestran algo que no es, y que lo transgiversan. Ahí digo, no, esto no es así, como... yo siempre digo que las primeras temporadas de CSI son clases de criminalística. Ya después de la segunda, tercera temporada, una vez estaba mirando uno que ya ahora no lo suelo mirar, pero a veces por ahí me quedo mirando uno y la otra vez encontraban a una persona
por la lista, por la playlist de música. O sea, bueno, la totalmente... inteligencia artificial. Justo le iba a preguntar si alguna vez les pasó ver algo cómico de que decís, esto no es así para nada. Vos contabas lo del el volante del auto, contabas eso. ¿Algún otro ejemplo que sea, esto no puede ser? O sea, que hasta el que no sabe nada tiene que dar cuenta que no, es imposible. Lo que siempre muestran, yo veo que lo hacen mal, o sea, que está bien, cinematográficamente queda mejor poner un cuchillo ensangrentado, por ejemplo, en una bolsa, esas tipo Ziploc, ¿no? Pues se ve el cuchillo y demás. Pero eso está mal porque si vos ponés, vos tenés una mancha de sangre ahí, es un elemento orgánico, lo estás poniendo en una bolsa con un cierre hermético, eso genera humedad. Cuando eso llega al laboratorio, esa muestra no sirve. Que muchas veces el trabajo en el lugar se hace bien, porque a veces se critica mucho, qué mal que trabaja la policía en el lugar, y a veces por ahí se hace bien el trabajo en el lugar, lo que se hace mal es el envasado y el transporte. Entonces, si vos hiciste un buen levantamiento, pero eso se transportó de forma equivocada, el que lo recibe en el laboratorio te dice, esto no me sirve porque está todo lleno de hongos. Ahora estoy intrigado, ¿cómo llevan el cuchillo con sangre si no es en una En bolsas de papel madera. Ah, ok, papel madera no cerradas Eso, herméticamente. claro, exacto. Interesante eso. Bueno, la próxima vez que lo vean en una serie van a decir, Esa está mal. mal. Sí. Una pregunta sobre el género policial en general. Tuvimos en estos días a un detective privado español, que es escritor también. Tenemos autores latinos. ¿Cómo piensan que dialoga el policial latino con el norteamericano o el europeo? ¿Hay diferencias? ¿Cómo lo ven ustedes en la actualidad? Bueno, en línea general, la novela negra nació en Estados Unidos, empezó con los años 30, finales de los años 20 y los años 30, cuando proliferaron las revistas. Por eso los autores más famosos empezaron publicando cuentos en las revistas. La revista Black Mask es una de las más famosas. Hay personas que piensan que de ahí viene el nombre de género negro. Después Gallimard publicó su colección que se llamaba Serie Noir y los libros tenían la portada negra. Entonces también existe la idea de que género negro viene de lo de Gallimard. Además de que, bueno, la literatura negra trata con lo más negro de la sociedad. La novela negra norteamericana es una novela que es la primera novela negra, es una novela de la desilusión de las personas respecto a las instituciones, al gobierno, la policía. Es una novela que nació en entreguerras, o sea, después de la Primera Guerra Mundial, terrible, y ya se acercaba la Segunda Guerra Mundial. Las películas son más bien de la época de la guerra y después de la guerra. Después surge, a partir de los años 70, pienso, lo que se ha dado a llamar el neopolicial latinoamericano, que fue Paco Taibo, el mexicano, el que lo bautizó así. La característica ahora es que ya no es que en América Latina ya los residentes o los que procedemos de América Latina ya no es que desconfiemos de las instituciones, desconfiamos directamente de los gobernantes que tenemos, del presidente. Ya no es un policía corrupto o un ministro corrupto, sino, como dije yo hace poco, unas horas en otra conferencia aquí que yo comenté, que una compañera mía de trabajo peruana me dijo que los últimos 6 presidentes que habían sido presidentes de Perú estaban presos, y Alan García se metió un tiro cuando lo iban a capturar, no por problemas políticos, sino por problemas de corrupción, y que el caso de Odebrecht da para hacer una película o una serie en cada uno de nuestros países, porque la corrupción siempre fue, bueno, el presidente Toledo también está acusado por lo de Odebrecht. Entonces, además de eso, los presidentes, algunos presidentes de nuestros países se han exiliado ellos en otros países. O sea que es una corrupción mucho mayor que la que puede haber aquí en Estados Unidos, en España, en Francia. Eso repercute en la literatura. La literatura policíaca latinoamericana, que además tiene el tema del narcotráfico, también se dijo
hoy en el primer panel, el escritor español, que a su vez es detective, dijo que había que ser muy valiente para escribir una novela policíaca sobre el narcotráfico si vives en México o en alguno de los otros países. Eso es el neopolicial latinoamericano. Ya tú no puedes escribir sobre un senador corrupto como si fuera una excepción o un jefe de policía corrupto. Es que en general los lectores pensamos que todo el aparato de gobierno está corrupto y eso se refleja entonces en el policial. Esa es, pienso yo, la gran diferencia entre la novela negra norteamericana y el neopolicial latinoamericano. Yo debo confesar que me siento un outsider, porque mis personajes son parte de la justicia. O sea, y si bien ellos se mueven en un mundo que hay corruptos, de hecho el némesis de Santiago Soler es un comisario corrupto que está prófugo y que va ahí como apareciendo en las distintas novelas, me gusta pensar que dentro de las fuerzas del Poder Judicial y demás hay gente, y de hecho yo hace 20 años que trabajo con ellos, y hay mucha gente que quiere hacer las cosas bien. Entonces como que es como mi pequeño granito de arena de tratar de cambiar un poco esta cosa de que todo ya está corrupto. Porque si miramos acá en Estados Unidos, como para no irnos más lejos, podría ser en Europa también, las fuerzas de seguridad muchas veces también están, ¿cuántas veces desde cuando fue lo de Waco? El FBI está siempre en la mira de que se sobrepasaron las distintas policías con maltrato a minorías. Sin embargo, no cambia yo igualmente siento esta diferencia por ahí más en colegas, escritores, que en lectores. Los lectores como que aceptan, o sea, en ningún momento me han como dicho no creo en tu personaje, no es verosímil. El lector como que enseguida entra, como le cree y me cree, ¿no? Pero sí por ahí lo he visto más en colegas escritores que escriben policial, como que por ahí me han leído y me decían, y no me terminó de gustar porque si sos argentino y tu personaje no puede ser bueno. Entonces como que bueno, lucho un poco con eso, pero sí, pero quizás porque tengo una mirada más positiva y desde adentro, entonces es más difícil para mí verlo así tan oscuro. O sea, hay luz entre tanta oscuridad. Gracias. Tenía una pregunta más, pero no sé si tenemos tiempo. Si no, preguntas del público. Sí. Una pregunta. No importa, está bien. Un escritor es para los dos. No, está bien, voy a hablar alto. Un escritor es para los dos. Un escritor de novelas policiales entiende mejor la mente criminal. Qué buena pregunta. Nunca me he metido directamente en la mente de un... Sí tengo un cuento que es un cuento que se llama Sinflictivo, de un cubano que viene para acá. Es el único cuento de un cubano en Miami, que el tipo finalmente te das cuenta leyendo el cuento, el tipo es un héroe y después terminas dándote cuenta que es un mentiroso, y ahí me fui metiendo. O sea que él lo cuenta todo y es lo que le llaman el narrador no confiable. Tú estás creyendo lo que te estás diciendo y de pronto él mismo empieza a contradecirse y al final ha resultado un mentiroso, pero no he llegado hasta la mente de un criminal jamás en la vida. No he llegado, y es que no lo he escrito así. Sí, a mí me pasa lo mismo porque yo escribo en primera persona y en primera persona el protagonista, el investigador. Entonces nunca me tuve que poner, si bien uno tiene que pensar en el criminal para entender qué hizo y después uno también buscar esas pistas, nunca me tuve que meter directamente en la... Sí, por ahí desde la realidad de los estudios y de leer
mucho de lo que tiene que ver con esto, sí, pero igualmente me parece que así como el espacio, la mente humana me parece que es otro lugar en donde como que nunca terminás o cuando ya pensás que entendés, me acuerdo, me vino a la mente que en los 70 el FBI tenía una triada de que si una persona tenía esas tres condiciones, que eran maltrato a los animales, si se orinaba en la cama y había una más que ahora no recuerdo. Era como, listo, esa persona seguro que es un criminal y seguro que va a ser un asesino en serie. Y después empezaron a aparecer un montón de asesinos que no habían sido abusados por los padres, no tenían ningún trauma, entonces vos decías, ¿y por qué son así? Entonces, ¿y por qué es la mente humana? O sea, porque hoy el crimen también va cambiando mucho. Por ejemplo, en los 90 el miedo eran los asesinos en serie y hoy tenemos más miedo a ir a un cine y que aparezca un loco con un arma y los lobos solitarios llaman y empiecen a disparar. Entonces, me parece que así como la mentalidad criminal va cambiando, va haciendo que cambie el crimen también. Y va haciendo que nosotros siempre reconozco que estamos 2 pasos atrás de los criminales, ¿no? Pues tenemos que aprender primero de lo que hicieron para ver, bueno, cómo lo podemos... y tendría que haber mucha más inversión, me parece, en estudiar a esta gente, o sea, porque eso daría mucho resultado. Ojalá que se pudiera. Una pregunta para ti, Gastón. Dijiste lo de la serie CSI, me interesó mucho eso de que en las primeras temporadas empezó más verosímil y después se divagó. La serie CSI Miami es, desde el punto de, capaz que no viste esa versión o no sé, es más verosímil que las demás, porque yo justo estaba pensando en verla a raíz de todo esto y tal, ¿no? A mí por ahí es la que menos me gusta. Perdón que justo estamos en Miami, debería decir, no, es la mejor. Es la más colorida, la más visualmente bonita, pero lo que me pasa con CSI Miami es que los personajes son puros clichés. No, me acuerdo que una vez hay una de las protagonistas que es una rubia muy linda y tenía que ir a una escena del crimen de un incendio y fue con un trajecito blanco y tacos blancos. Yo digo, no, esto no puede ser, o sea, ¿pero por qué? Porque eso después queda en la mente de la gente y ¿entendés? Dicen, claro, ellos van así. Y no es así, o sea, no es así porque primero que tenía un trajecito y parecía que había recién salido de la peluquería, entonces no es el glamour por darle glamour a algo que si le sacamos todo el glamour, yo siempre digo, el amor es el lugar menos glamoroso de lo que te puedas imaginar. Pero es necesario, ¿sí? Es justo lo que nosotros tenemos, así como el perito de armas tiene el revólver, la pistola para analizar, nosotros tenemos el cuerpo. Entonces, bueno, el lugar que tenemos igual ha avanzado mucho. Hoy en día las morgues más modernas son prácticamente quirófanos, ¿sí? No es ya la imagen de antes del forense con el delantal blanco todo manchado, con el cigarrillo, eso no se ve más, ¿sí? O sea, eso es otra cosa que con las novelas y con el libro que escribí de no ficción que se llama Elemental mi querida ciencia forense, como que quiero derribar todos esos mitos, ahí como que critico mucho si me llevo a encontrar con Jerry Bruckheimer, creo que es el creador de CSI, me va... Espero que no esté por acá por Miami. Una pregunta. Hacemos esa, yo tengo la última para cerrar y ya cerramos. Hola, buenas, felicidades a los dos. Mi pregunta es para Pérez Valero. Estabas hablando sobre el policial aquí en Norteamérica, la policía corrupta. En los países latinoamericanos, los gobiernos corruptos. Mi pregunta es, ¿qué reto tiene un escritor cubano en los años 70, en los años 80,
de escribir novelas de este género. La pregunta de los Sí. Teniendo en cuenta el tema del policías corruptos en Latinoamérica, ¿cuál es el desafío para un escritor cubano de escribir novelas de género en Cuba? Bueno, mira, primeramente, yo no dije nunca policía corrupto. Y como Gastón trabajaba para la policía, pues creyó que yo estaba diciendo que todos ellos eran corruptos. Yo estoy hablando de que mientras que en la novela negra norteamericana, precisamente los corruptos podían ser un policía o un político, en Latinoamérica lo que estamos pensando es que corrupto es todo el aparato que hay arriba. Obviamente no puede ser corrupto ni todos los jueces, ni todos los fiscales, y ellos que trabajan abajo, obviamente, además no veo que le van a ganar ellos con ser corruptos, porque el corrupto tiene que ganar algo. ¿Y qué puede ganar el señor del laboratorio con ser corrupto? Así que yo creo que no debe haber corrupto en ese. Además, tiene que ser totalmente vocacional ese trabajo. Al contrario, voy preso. Cuando tú me preguntas sobre el escritor cubano, ¿te refieres a un escritor cubano que escribe sobre la realidad de Cuba? Exacto. Bien. Resulta que, bueno, hace 30 años que yo no estoy allá, pero he mantenido correspondencia y he leído libros de escritores que están allá, que han terminado yéndose de allá, o escritores como Leonardo Padura, que vive allá pero está protegido en cierta medida por los premios que se ha ganado, está protegido por su prestigio. Hasta hace poco vivía en Santa Clara Lorenzo Lunar, que los personajes de sus novelas es el policía del barrio, y el policía es novelas muy interesantes, o sea, las novelas de él no son buscando la superestructura, es a nivel de barrio, y el policía termina conociendo a todos los delincuentes. Él no es un delincuente, pero tú te das cuenta que termina casi como amigo de los delincuentes. Ahora hay una literatura ahora en Cuba que ya pasó a la etapa que se llamaba literatura de desilusión. Ahora es ya no sé, no hay valores ninguno. Y no conozco en este momento Samuel, a mí Valle también se fue, está en Berlín, o sea que, y te puedo decir que Lorenzo, que era el único que quedaba de los escritores que siguen escribiendo policíacos, está hace un año tratando de vivir en Madrid con la esposa. Entonces, ¿se puede escribir literatura policíaca? Están todos afuera. Esa es la realidad. ¿Usted escribió literatura policíaca estando en Cuba? En Cuba yo escribí literatura policíaca, pero te digo, en Cuba en el año 89 fue el juicio a los generales que estaban mezclados con el narcotráfico, y también fue la caída del campo socialista. Hasta ese momento en Cuba el público, el pueblo, pensaba de una forma sobre los policías, sobre los investigadores. A partir de ese momento todo se cayó al piso, y entonces a partir de ese momento ya no se pudo hacer la misma literatura. A partir de ese momento es que surge la literatura que hace Padura, que primero se publicó en México y después se publicaron algunos libros en Cuba, y una de las cosas de que se queja él es que él escribe para los cubanos y en Cuba no se publica. Entonces, a partir del 89 ya se acabó la etapa bonita, digamos, de la literatura policíaca. A mí me sorprendió en Cuba que fueran académicos extranjeros a Cuba y fueran preguntando por los escritores policíacos, porque en América Latina se creía que en Cuba no había crimen, porque era la sociedad perfecta. América Latina estaba sufriendo las dictaduras militares, era lógico que las personas pensaran entonces que un gobierno de izquierda no tenía los defectos que tenían ellos. Y entonces, al llegar a Cuba, ver que en la literatura policíaca se hablaba de criminales, ellos se asombraban de que hubiera ladrones, por ejemplo. Había una ingenuidad completa en América Latina sobre lo que estaba pasando en Cuba. Pienso yo que esa ingenuidad ya no existe, porque en realidad es una misma familia que ha estado gobernando desde el año 59 hasta ahora. Sobre la literatura policíaca, no creo que ningún escritor policíaco, no conozco, yo los conozco a todos, se comunican conmigo, algunos los he visto, todos están fuera de Cuba. Todos los que escribían conmigo están fuera de Cuba, menos Huichi Noguera, que se murió allá en Cuba, Luis Adrián Betancourt, que envejeció allá, ya no está escribiendo, pero todos los demás se fueron. Se fue Justo Vasco, se fue
José Latour, que vive, es que Tobago se murió en Gijón, José Latour vive en Canadá, Cárdenas Acuña, que fue el primero de todos nosotros, se murió hace poco en Miami, llevaba aquí ya 20 años. Todos los escritores policíacos que yo conozco o se murieron, la mayoría se fueron y están vivos, regados por el mundo. Así es, esa es la realidad de la literatura policíaca cubana. Gracias. Bueno, la última. La última, una que me parece muy interesante, lo que ha dicho Gastón, sobre que hay estudios, que hace muchos años se viene estudiando el cerebro sobre los criminales, y supongo que debe haber unas diferencias en el cerebro. Científicamente habrán ciertas... Sí, en los últimos tiempos ayudó mucho la tecnología de diagnóstico por imágenes. Se empezaron a hacer estudios porque antes la única forma de estudiar el cerebro de un criminal era una vez que moría y se hacía el estudio del cerebro, se hacían cortes y demás para ver si había una diferencia. Hoy en día se pueden hacer con los criminales todavía vivos. Entonces hay programas en algunas prisiones, sobre todo en Europa, en países más que... Ahora que hablábamos otra vez de tecnología, me venía también a la mente que hace unos años unos amigos me dicen en Italia, me dicen está pasando un problema muy puntual, que hay un montón de tecnología y no hay técnicos que se ocupen de toda esa aparatología, que por ahí uno lo ve en CSI y todo eso, que hay esos laboratorios llenos de máquinas y demás, que sin el elemento humano, y esto también tiene que ver con lo de la inteligencia artificial, me parece que por más que la tecnología avance, el factor humano va a seguir siendo siempre muy importante, porque es más, hoy en día, otro error, ahora me vino también a la mente, que muestran en las series, que cuando hacen comparaciones de huellas dactilares, muy pocas veces te da el exacto. ¿Sí? Lo que hace AFIS, que es el sistema de comparación de huellas dactilares, es tirarte 10 o 15 que se acercan bastante a los patrones, ¿sí? Porque busca un patrón, y después hay un técnico que entre esas 15 encuentra efectivamente la que corresponde a la... También va a determinar cuántos puntos característicos aparezcan. Bueno, ahí no me quiero poner técnico, pero no es tampoco así tan como muestran para que te tuviese que dar la huella exacta, así como muestran en las películas. Tendría uno que hacer así y aparecer una huella perfecta, que no pasa nunca eso, porque yo si agarro esto, acá probablemente queden mis huellas, las van a poder levantar, pero muy difícil va a ser que aparezca una completa. Entonces, al tener una parte de la huella, es muy difícil de una hacer una identidad exacta, ¿sí? Entonces, pues eso es lo que pasa de esto del factor humano, ¿sí? Sigue habiendo un técnico, por más que avanzan las tecnologías y todo, sigue habiendo un técnico que tiene que analizar esa información. Lo mismo con todos los laboratorios de toxicología, de patología y demás. Siempre hay alguien que tiene que saber qué es ese análisis que me da la máquina y poder interpretarlo, porque aparte después piensen que después tenemos que ir a juicio y en el juicio uno tiene que explicar. Eso es lo que el primer día de clase yo le enseño a mis alumnos. Le digo, ustedes piensen que todo lo que ven en un análisis, lo que encuentran en el lugar del hecho, lo que sea, después se lo tienen que explicar a un jurado o a un juez, ¿sí? Que por ahí no tiene mucha idea de criminalística, por lo general no lo tienen. Entonces hay que explicarlo de una manera que se entienda, ¿sí? Y te van a preguntar, el abogado de la otra parte va a decir, ¿y cómo llegó a esa conclusión? Y por tal cosa. ¿Y qué procedimiento usó? ¿Y en qué se basa? En esto. ¿Sí? Todo tiene que tener una base, porque si no en cualquier momento nos pueden tirar abajo nuestra pericia, que podemos tener el cuchillo con la huella dactilar, la mancha de sangre que es de la víctima. Más de una vez ha pasado que el abogado de la defensa dice, ¿y cómo levantaron esa muestra de sangre?
con un hisopo número 5, pero la técnica nos dice que hay que levantarlo con uno número 6, y sí, pero no teníamos justo en ese momento. Bueno, entonces pido que se dé de baja esta pericia, y volvemos al punto cero, ¿sí? Entonces, por eso que nosotros en el lugar del hecho, apenas entramos a un lugar donde ocurrió un hecho, tenemos que pensar que lo que levantemos, lo que revelemos, lo que le saquemos fotos y demás, después eso va a tener que tener todo un basamento en el juicio, ¿sí? Y eso por ahí es la idea. Uno por ahí, me pasó a mí también, que yo no veía que era toda una cosa encadenada, o sea, que mi participación tenía que ver con otro laboratorio y otro laboratorio, y con toda esa información el fiscal arma un caso, ¿sí? Si cada uno de nosotros empieza a fallar, se cae todo el caso para el fiscal, ¿sí? Entonces, me fui de tema, pero creo que se entendió, ¿no? Sí, sí. Yo quería hacer, habíamos dicho la última, pero sigue habiendo preguntas. José quiere hacer una pregunta. Hola. Muchísimas gracias. Va a ser muy breve la pregunta. Acá todo el mundo me pide que sea breve, así que vamos a hacerla muy breve y directa. En esa línea de lo que estás hablando, Gastón, te quería hacer una pregunta. A mí se me ocurrió que el caso de O.J. Simpson, en donde la mayoría de pruebas... Fue un antes y un después. A eso me refiero. Ahí va mi pregunta. Ese es un caso prototipo. Sí, bisagra. Fue un caso bisagra porque ahí también ese fue un caso que por primera vez lo que se ponía en tela de juicio era el trabajo de los forenses, ¿sí? Y ahí fue como, bueno, este ejemplo que yo les di del hisopo para levantar la muestra de sangre es del caso de O.J. Simpson. O sea, fue una de las cosas que tiró abajo una de las pruebas más importantes, porque la parte contraria utilizó había un abogado que era especialista en buscar errores de la parte oficial. O sea, era un abogado criminalista, pero especializado en buscar errores. Entonces, ahí fue donde todos dijimos, bueno, después de eso hubo muchas reuniones de forenses en los que se empezó a decir, bueno, hoy en día se empezaron a poner protocolos y demás para evitar justamente esto, que no haya errores que cambien por un tecnicismo algo que está ahí a la vista, que era, o sea, teníamos todo para que condenarlo, y por un tecnicismo se cayó toda la pericia, ¿sí? Entonces, ese caso fue un antes y un después, ¿sí? Bueno, yo tenía una pregunta más, pero si no lo toco con las ganas. Era muy buena, pero si no, mejor. Muy rápido. Antes comentabas de mi novela, una cosa que encuentro en común entre las que leí de ustedes y la mía es la preponderancia de la ciudad, de las descripciones de persecuciones, de calles, de edificios. En tu caso, en La Habana, pero sé que tenés de otros países, otras ciudades. En tu caso, en Mar del Plata, que es una ciudad balnearia de Argentina. Entonces, ¿qué rol juega la ciudad en el género policial? ¿Es simplemente un fondo o es un personaje más? Bueno, realmente... Estaba buena la pregunta. En el caso de... Es que a mí me impresionó Enigma para un domingo, la novela de Cárdenas Acuña, porque Enigma para un domingo era una novela negra tradicional, pero que se desarrollaba en La Habana, en las calles, en el barrio chino de La Habana, o sea, todo en calles verdaderas. Entonces no es tiempo de ceremonia, yo lo estaba escribiendo en el año 73 y se desarrollaba en el año 73. También yo quise que la ciudad fuera un personaje. Yo viví en Guanabacoa, hay cosas que se desarrollan en Miramar, hay cosas que se desarrollan en Guanabacoa, hay cosas que se desarrollan en otra parte de La Habana. Ahora la novela que acabo de escribir sobre Miami fue todavía con mayor intención, porque yo quería que mi novela fuera una novela policíaca de Miami, pero cuando me planteé que fuera de Miami, yo pensé que si van a hacer en algún momento una serie de televisión, no puedan simplemente decir, la novela se desarrolla en Nueva York, la vamos a cambiar. Esta novela no se puede cambiar. De entrada, el personaje protagónico, que no es un detective, es un periodista,
él anda en short y con sandalias, porque al contrario de los detectives de las novelas policíacas que son desaliñados, este es un hombre de Miami que se perfuma, se viste bien, es un joven. Y la ciudad, o sea, a mí me agradó poner que iba por Bell Road, que pasó más adelante del restaurante La Carreta, porque pienso que los lectores de Miami se van a sentir identificados porque van a ver la misma ciudad que conocen y que transitan todos los días. La ciudad es un personaje. Sí, lo mío fue también bastante simple, por dos razones. Primero, porque no quise que la ciudad fuera Buenos Aires, pues me parecía que ya todo pasaba en Buenos Aires. Entonces dije, como mi novela, perdón. busquemos otro Las lugar. originales, Y Mar del Plata es una ciudad que conozco desde que nací, pues tengo familia en Mar del Plata. Y aparte Mar del Plata tiene, como no sé si conocen, es una ciudad balnearia de Argentina, y tiene como ciertos lugares que... Y es hermosa. Es hermosa, yo me encanta, es la ciudad que me voy a ir a vivir de grande. Y trato, y aparte es una excusa para ir a Mar del Plata, porque cuando estoy escribiendo una novela, como va a pasar en Mar del Plata, digo, bueno, va a pasar acá, acá y acá. Entonces me gusta ir y voy con la cámara, bueno, ahora ya con el teléfono, y tomo notas y camino, y para Fuego Fatuo me recorrí toda la parte esa que... y eso me ayuda también como a, no sé, me da como los ruidos que había en ese momento, si había olores, si había gente, si escuché conversación, entonces me resulta mucho más como también después fácil de transmitirlo a la escritura. Buenísimo. Bueno, quiero agradecer de nuevo a Gastón, Rodolfo, agradezco también a Alicia, Mariela por la oportunidad, creo que estuvo interesante. Muchas preguntas, muchas respuestas, seguramente nos llevamos dudas, pero bueno, ahora hay que seguir leyendo, seguir investigando y seguir viendo series. Muchísimas gracias.